Buenas tardes, soy Teresa Carracero de Salta, Argentina. Pertenezco a la corriente de gracia de la Renovación Carismática Católica. Este proyecto de enseñar oración y Biblia en los medios es para poder de alguna manera compartir la fe y ver, por eso se llama Camino al Resucitado, ver las señales que va dejando Dios Padre en el Antiguo Testamento sobre el plan de salvación y la venida de Jesucristo. Pero para empezar, vamos a hacer una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven. Bien, en el video anterior hicimos un pequeño esquema para introducción de la Biblia, de dónde viene el nombre, cuántos libros tiene la Biblia, cómo está dividida, quién inspiró esta palabra, para quién fue dirigida. Inclusive dijimos algunos datos de eh, cuál era la literatura que usaba en aquella época para que la podamos reconocer. Bien, la Biblia en realidad está formada por 73 libros, de los cuales dividimos en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento son 46 libros, ¿sí? 46. El pueblo judío le llama Tanaj. Tanaj. Y la Tanaj está formada por la Torah o ley, por los Nevi'im y los Ketuvim. Eso forma la Tanaj. Nosotros de ese Antiguo Testamento tenemos lo mismo que ellos, ¿sí? La ley, los profetas y los demás escritos, que conforman la Tanaj. Pero a los 5 primeros libros de la Torá, son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, le llamamos Pentateuco. Penta, 5. Teuco, libros. ¿Sí? Bien, igual que los judíos de habla griega, como los judíos de habla hebrea, tenemos todos esos libros. No hay ninguna diferencia. Pero sí hay un pequeño grupo de textos que no son reconocidos como revelado, como revelación de parte de Dios para los judíos de habla hebrea. Pero sí lo son para los judíos griegos de Alejandría. ¿Qué hicieron con respecto a estos libros? Reunieron a los 72 ancianos para que vieran y escudriñaran las escrituras del Antiguo Testamento para ver si eran revelación de Dios o no. Viendo que sí eran revelados, los asumieron a esos libros y les llaman otros escritos. Nosotros hicimos lo mismo, los católicos apostólicos romanos hicimos lo mismo. Tomamos los libros, este grupo de libros, y el magisterio indagó su contenido, las enseñanzas de Jesús, cotejó todo lo que tenía que hacer y los consideró canónicos, o sea, inspirados, son revelación de Dios. Entonces, le llamamos deuterocanónico, que quiere decir de segunda instancia, aceptados un poquito después. Hasta ahí nuestra identidad, que está ligada profundamente
a la historia del a toda la historia del Antiguo Testamento, a todas las vivencias del Antiguo Testamento, ¿sí? Pero la venida de Jesús surge lo que se conoce como el Nuevo Testamento, que son 27 libros. Estos 27 libros constan de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Hechos de los Apóstoles, cartas apostólicas, cartas católicas y el Apocalipsis. Así queda formado o estructurado la Biblia. Pero no termina ahí. En un momento, siglo IV antes de la era de Cristo, en el año 420, estas escrituras fueron traducidas del griego y del hebreo al latín por San Jerónimo. Le llamaron Vulgata y es la versión oficial de la Iglesia Católica Apostólica Romana, lo que indica que la Biblia proviene desde la Iglesia Cristiana Católica Apostólica Romana. Luego hubieron algunas traducciones como Reina Valeria, pero le faltan libros, ¿sí? Ellas no aceptan esos libros que eran de más, o sea que llamaban deuterocanónicos, no los hacen. Y parece ser que también sacan libros del Nuevo Testamento. Entonces, con esta mirada, tenemos nosotros que la Biblia ha sido traducida al latín para preservar su contenido, de ahí que los sacerdotes estudian latín. Y luego es dividida en capítulos por Esteban Langton, arzobispo de Canterbury, hace la división de los capítulos en capítulos de la Vulgata en el año 1226 de la era cristiana. Luego viene la división en versículos que lo hace Santo Pagnino, un judío converso y de la orden dominica, hace la primera división de versículos en números en el año 1527 del año de la era cristiana. Luego Robert Stierne realizó la división actual en versículos del Nuevo Testamento en el año 1551 de la era cristiana. Así tenemos armada la Biblia tal cual como se presenta. ¿Cuándo comienza la imprenta? Muy lejos, por allá por el año 1041 en China. O sea que todo ese tiempo ha sido escrita, manuscrita, y haciendo copias, ¿sí? Armándola de otra manera, en copias. En 1441 al 1048, en China comienza a haber una imprenta insípida, nueva, por Virchen, que inventó el sistema. En la época más moderna tenemos a Johannes Gutenberg, el alemán, en Alemania, también hace su intento de una imprenta, pero ya con otro tipo de tipos móviles para poder hacer las impresiones. Será en Estados Unidos cuando comienza esa transformación masiva que llevó a que se hiciera una revolución, digamos, del conocimiento, no solo de la Biblia, sino de otros conocimientos que empezaron a movilizar a la humanidad. Bien, vamos a avanzar entonces ahora. ¿Qué nos dice el Catecismo Católico? Fíjense, es muy importante, ¿sí? Vamos a analizarlo. Es bueno que tengan el Catecismo Católico en casa, ¿sí? En el numeral 135 dice, la Sagrada Escritura contiene la palabra de Dios y en cuanto inspirada es realmente palabra de Dios. El Espíritu de Dios inspira al agiógrafo, aquel que escribe. Y si ustedes ven distintas formas de escritura, es porque las personas son distintas y cada uno lo hace desde la experiencia de lo que sabe
en la manera de expresarse y en lo que el Señor le va a inspirar. En el 136 dice, Dios es el autor de la Sagrada Escritura porque inspira a sus autores humanos y actúa en ellos y por ellos, da así la seguridad de que sus escritos enseñan sin error la verdad salvífica. La interpretación de las escrituras inspiradas debe estar sobre todo atenta a lo que Dios quiere revelar por medio de los autores sagrados para nuestra salvación. O sea que no es un libro de tarot, no es un libro científico, no es un libro de historietas, no es un libro que te vaya a decir cómo te va a ir mañana. Es un libro que te habla de la salvación de tu vida, de tu alma, de tu historia, de tu familia, ¿sí? Y cómo hacerlo, y cómo aplicarte a transformar tu vida. Ahí está el secreto la palabra de Dios, ahí está el sentido de la palabra de Dios, ¿sí? La iglesia recibe y venera como inspirado los 46 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo. Los 4 evangelios ocupan un lugar central, pues en el centro es Cristo el que enseñó todo. Él fue el que expresó todo el Antiguo Testamento y dijo, yo no vengo a abolir ni la ley ni los profetas. Y esos son primeros grupos que tiene la Torá y los Nevi'im. O sea, no vino a abolir lo que Dios dijo en tiempo pasado para nosotros, porque sí, porque Él tiene que venir a darle cumplimiento. La unidad de los testamentos se deriva de la unidad del plan de Dios y de su revelación. O sea que la unidad entre el antiguo y el nuevo está centrado en el plan de Dios, ¿eh? En lo que Dios revela, no lo que yo quiero saber o yo quiero creer que me dice, ¿sí? Dios siempre te va a hablar desde el bien que quiere traerte para vivir, para que puedas vivir según Dios, para que seas la persona que Él quiere que seas, una persona sana, una persona con buenas ideas, buenos sentimientos, buenos pensamientos, y no guiado por el mundo. El Antiguo Testamento prepara entonces al Nuevo, mientras que o sea, el Nuevo completa el Antiguo. Los dos se esclarecen mutuamente. Los dos se esclarecen, se ayudan mutuamente. Bien, les pido ahora que ustedes tomen en casa la palabra, la trabajen, la rumien, la sientan profundamente y la lleven a la práctica. Hay un Salmo, el 119, del 119, versículo 105, que dice, la palabra es una lámpara para mis pasos y una luz en mi camino. Y en el número 119, Salmo 119, también tenemos del 129 al 136, tus preceptos, tus prescripciones son admirables, por eso las observo. La explicación de tu palabra ilumina y da inteligencia al ignorante. Abro mi boca y aspiro hondamente porque anhelo tus mandamientos. Vuelve tu rostro y ten piedad de mí. Es justo que lo hagas con los que aman tu nombre. Afirma mis pasos conformes a tu palabra para que no me domine la maldad. Con esta palabra de Dios que nos llena en esta tarde, les pido al Señor que les dé todas las bendiciones que necesitan, que trabajen esto que han escuchado, lo escriban en algún cuadernito y enseñan a otros. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.